Hola amiguitos, qué bueno que vinieron el día de hoy y al parecer veo que hay varios amiguitos que ustedes invitaron y espero que todos sean bienvenidos a este nuevo programa. Y para empezar, lo que tenemos aquí son dos cubetas con agua, llenas de agua, y tenemos algo para transportarlos. Y en estos, el juego se trata de que tienen que llenar este recipiente hasta el tope. Y vamos a ver quién lo hace más rápido. Y vamos a hacerlo como unas carreritas de agua. Tú en tu casa puedes poner pausa a este video e ir a buscar un recipiente. Tal vez no tengas una palita o tal vez no tengas, pero puedes buscar un vasito chiquito para que sea más difícil. Y lo puedes hacer con tus amigos. Así que equipo número 1 y equipo número 2. Y a la cuenta de 3 vamos a empezar y vamos a ver quién logra hacerlo más rápido. ¿Ok? 1, 2, 3. Empecemos. Vamos. Vamos. Sí se puede. Vamos, vemos que va ganando por mientras el equipo número 1. Pero vamos, equipo número 2. Vamos. Tú puedes. Sí se puede. ¡Wow! Sí se Casi puede. lo logro. ¡Wow! Van muy. Ya casi. Sí se puede. Sí se puede. Uno más. Casi. Acá le falta. Ya casi. Ay. ¡Lo logré! ¡Listo! Ganó el equipo número 1. Muy bien. Allá en casa espero que no hayan hecho trampa. Espero que lo hayan hecho de manera correcta. Es el momento de descubrir un misterio, una verdad que cambiará tu vida hoy. Estás a punto de entrar en un encuentro con quien un día por ti su vida dio. Nació la vida, un compañero que siempre nos acompaña y nos resguarda. Con el autor un encuentro vas a tener. Nació la vida, un compañero que siempre nos da poder. Al gran maestro espera atento, con el autor un encuentro vas a tener. Un compañero que siempre nos da poder. Con el autor un encuentro vas a tener. Esta manzana que me estoy comiendo es deliciosa. ¿Sabes? Esta manzana la creó Dios. Dios es el creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Por ejemplo, el árbol que dio esta manzana. Pero ¿sabes? La creación más especial de Dios eres tú. Dios te hizo porque te ama y la Biblia lo dice. Con amor eterno te he amado. Esto quiere decir que el amor que Dios tiene por ti nunca se va a terminar. Te ama tanto que te lo ha demostrado creando los árboles que dan las frutas deliciosas como esta manzana. ¿Has visto que las mamás ponen la manzana, la cortan y la ponen en un recipiente para que los niños puedan comerla durante el recreo? Sí, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo que le pasa a la manzana cuando ya tiene un rato de haber sido picada? Sí, ¿verdad? Se pone oscura, ¿verdad? Se oxida. Esto es porque en el ambiente hay algo que la hace que se contamine. Y esto me hace pensar en el pecado. El pecado
También hace que todo tu ser se contamine. Esto quiere decir, te hace pensar, decir o hacer cosas que a Dios no le agrada. Por ejemplo, pelearte, decir mentiras u ofender a tus padres. La Biblia dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La palabra iniquidad significa pecado, es otro nombre que la Biblia le da al pecado. Y esto quiere decir que el pecado merece un castigo. Ese castigo es estar separados de Dios para siempre. Y este castigo lo llevan grandes y pequeños. Esto es porque todos hemos pecado. No importa si somos grandes o pequeños. Todos hemos hecho algo que a Dios no le agrada. Y sabes, el castigo es estar separado de Dios. Ese es un terrible castigo, aún más que el óxido que contamina mi manzana. Y hay una solución para que tu manzana no se oxide. ¿Sabes? Esa solución es cortar un limón, le pones el jugo a la manzana, lo secas con un trapito y la puedes guardar, y esto va a ayudar para que tu manzana dure más tiempo sin oxidarse. Dios también te ofrece la solución para que puedas ser perdonado por tu pecado. La solución es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el perfecto Hijo de Dios. Él nunca hizo pecado mientras que anduvo aquí en la tierra. Cuando él tenía 33 años, él permitió que unos hombres malos lo tomaran preso, lo golpearan, le pusieran una corona de espinas, clavaran sus manos y sus pies en una cruz. En esa cruz, el Señor murió voluntariamente. Esto quiere decir que nadie lo obligó. Ahí, Él lo hizo para llevar el castigo que tú y yo merecemos por el pecado. Él pagó el castigo que nosotros debíamos de haber llevado. Y la Biblia lo dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La palabra redención quiere decir pagar el precio. El Señor Jesús pagó el precio a pesar de que Él nunca hizo nada malo. Él lo hizo para que tú puedas ser libre del castigo que mereces por pecar. Y sabes, la Biblia también te da la clave para que tú puedas ser libre de ese castigo. La Biblia dice de la siguiente manera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra salvo quiere decir libre del castigo que mereces por pecar. Así que la clave es que tú creas, solamente creer en el Señor Jesucristo y serás perdonado del castigo que mereces por pecar. Así que si tú esta tarde, hoy por primera vez, decides creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, tú puedes decirle al Señor que estás arrepentido por haber pecado, que reconoces que has hecho cosas que le han ofendido. También puedes decirle al Señor que crees que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para que tú puedas tener tu castigo perdonado. Si tú lo haces, Él te hace libre del castigo que mereces por pecar. Aparte de los mapas, otro instrumento que el hombre ha hecho para guiarse es la brújula. Desde hace muchos años se usaba para hacer grandes viajes. La Tierra es un gran imán que tiene dos polos, el norte y el sur. Y la brújula es otro pequeño imán atraído por el gran imán de la Tierra. Un extremo de la aguja de la brújula siempre señala al norte y el otro al sur. Veamos cómo funciona. Ahora vamos a hacer una brújula casera. Lo que necesitamos es un recipiente con agua, un objeto pequeño que flote, un imán y una aguja. Para empezar, vamos a hacer una pequeña abertura en la cosa que flota. Pueden ser con unas tijeras, pero ten mucho cuidado o pide ayuda a un adulto. Ahora, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra aguja y de un lado lo vamos a frotar con el imán. Ahora lo vamos a poner en la abertura que le hicimos al objeto flotante.
y lo pondremos sobre el agua. El lado que fue frotado con el imán siempre va a señalar al sur y el otro al norte. Las brújulas han ayudado a muchos viajeros evitando que pierdan el camino. La Biblia nos enseña que los hijos de Dios tienen un guía. ¿Quieres saber quién es ese guía? Descúbrelo en este versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Descubriste quién es el que guía a los hijos de Dios? Sí, el Espíritu de Dios. El versículo que nos enseña esto está en el 6º libro del Nuevo Testamento, en la Biblia, que es Romanos. Romanos es una carta que escribió Pablo a los cristianos en Roma. Este tiene 16 capítulos. Y en el capítulo 8, versículo 14, está el versículo de hoy. Aquí en Romanos 8:14 leemos que el verdadero Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Él los conduce a través de su palabra, la Biblia, siempre por el buen camino, o les muestra cómo regresar al camino correcto. Él siempre está obrando en sus hijos. Él nunca los deja, pues han sido sellados por Él para vida eterna. Cada hijo de Dios decide si le agrada o lo entristece. Si tú ya eres hijo de Dios, ¿le permitirás que te guíe cada día a través de su palabra? ¿Decidirás agradarle? ¿Evitarás entristecerlo? Y tú, que aún no eres hijo de Dios, tú puedes llegar a serlo. Solo pon mucha atención en lo que sigue y descubre qué necesitas para llegar a ser hecho un hijo de Dios. Ok, ahora vamos a ejercitar nuestra memoria diciendo el versículo para siempre recordarlo. Vamos a imaginar que hacemos varios viajes en diferentes lugares y en cada actividad vamos a decir el versículo. Primero, en un desierto donde hace mucho calor. Vamos a echarnos aire con nuestras manos. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Muy bien, ahora estamos en una selva y hay muchos matorrales. Saca tu machete y vamos a abrir camino. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Muy bien, ahora necesitamos binoculares. Usa tus manos para hacer binoculares. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Muy bien, ahora ya es de noche y está todo oscuro. Pon tus manos en tu cara para hacer obscuridad y digamos juntos el versículo. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¡Wow! Ven amigos cómo esta playa es tan maravillosa. Nos encontramos pura celebridad. Creo que sí es él, pero vamos a preguntarle. Oye, disculpa, ¿tú eres el famosísimo cartógrafo Tomás Camino? Sí, yo soy esa persona de la que tú hablas. ¿Sí? Yo soy cartógrafo y quiero aclararle a todos que mi profesión consiste en hacer mapas. Y así es que me contrataron para hacer un mapa de esta playa y del mar. Con mis mapas las personas pueden llegar a todas partes. Es verdad, yo tengo un mapa hecho por ti. Este mapa es de mi ciudad y me gustaría mucho que me dieras tu autógrafo, por Sí, favor. claro que sí. A ver. Muy bien. Me lo mandaste. Esto vale muchísimo. Muchas gracias, pero fíjate que aunque tú haces mapas de todas las partes y nos ayudas a llegar a nuestros destinos, hay un destino que seguramente tú no puedes lograr que las personas lleguen. No te creo porque con mis mapas puedes llegar a todas partes. ¿Qué tal el destino de la vida eterna? Nunca había escuchado ese destino. Pues no lo busques porque no lo vas a encontrar, porque no es un lugar en sí. La vida eterna es un regalo que solo Dios nos puede dar. Y sabes que el Espíritu Santo, que es el gran autor, es el único que nos puede guiar hasta este camino. ¿Te interesa saber más de esto? Quiero saber más de ese camino. Sí, qué bueno que tengas interés. ¿Y tu amiguito también quiere saber más? Pues escucha con atención nuestro siguiente canto.
yo, sin rumbo y sin dirección. El Espíritu Santo me halló y ahora la vida me dio. Del camino peligroso me salvó. El Espíritu Santo me convenció. Arrepentido estoy y la vida eterna hoy me concedió. Su voz hoy yo puedo escuchar, trabajando en mi corazón. Me ha hecho entender la maldad y el pecado de mi corazón. Del camino peligroso me salvó. El Espíritu Santo me convenció. Arrepentido estoy y la vida eterna hoy me concedió. Del camino peligroso me salvó. El Espíritu Santo me convenció. Arrepentido estoy y la vida eterna hoy me concedió. Arrepentido estoy y la vida eterna hoy me concedió. ¿Qué les pareció el canto, amiguitos? ¿Y a ti? ¿Te gustó el canto? Sí, me gusta mucho. Además, el canto nos menciona cómo es que nosotros, antes de conocer al Salvador, el Señor Jesucristo, nos encontrábamos perdidos. Esto se refiere a que estábamos en un camino equivocado y también peligroso. Perdidos significa que estábamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. El pecado es aquellas cosas que rompen las leyes de Dios. Pero también nos dice cómo el único gran autor, que es el Espíritu Santo, nos ha podido guiar y apartarnos, ayudarnos a reconocer nuestro pecado para también creer en el Señor Jesucristo, quien es el único que murió por nuestros pecados y hoy está vivo porque resucitó. Nosotros podemos creer en Él y entonces encontrarnos lejos de nuestro pecado. Por eso es que antes nos encontrábamos perdidos, pero hoy estamos salvados por el Señor Jesucristo. Así que si tú nunca antes has hablado con el Señor Jesús, hoy puedes hacerlo para ya no estar más perdido en tus pecados. Pero si tú ya has hablado con el Señor Jesús y le has pedido que Él te perdone, entonces también puedes hablar con otros sobre el gran autor, que es el Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué les parece si cantamos de nuevo? Sí. Perdido me encontraba yo, sin rumbo y sin dirección. El Espíritu Santo me halló y ahora la vida me
Hola, una vez más estamos juntos hoy para comenzar el tercer capítulo de la historia de Luis Palau, un valiente para Dios, un hombre muy especial para América Latina y para muchos países del mundo. Pero cuando él era pequeño, él necesitó hacer una decisión muy importante y su mamá continuamente lo animaba a él recibir a Jesús como Salvador, sabiendo que en el cielo había un lugar especial donde su papá ya estaba, porque su papá, vimos en la clase anterior que murió con 35 años. Y él fue invitado entonces a un campamento. Cuando él llegó al campamento, él encontró algo maravilloso. Encontró lecciones bíblicas, encontró historias misioneras de nuevo, y en el campamento él escuchó de 2 misioneras también. ¿Cuáles serían esas 2 misioneras? Esas mismas, las que estaban en el desierto de Godi, en el norte de China y frontera con Mongolia. Y ellos estaban hablando de eso. Y el misionero, el profesor, lo invitó a recibir a Cristo como Salvador. La clase anterior nos quedamos como él no quería, él se hacía el dormido, pero finalmente el misionero dijo: Luis, para con eso ya, ven para acá, vamos ahora a ver en la palabra de Dios lo que tú necesitas saber para ir al cielo. Cuando el misionero, profesor del campamento, le volvió a hablar a él sobre el cielo, él se quedó completamente impresionado y dijo: de nuevo el cielo. Ahí comenzó a caer una leve llovizna y Luis dijo: no tengo que aceptar a Cristo como Salvador. No me importa nada, me voy. Y la llovizna comenzó a apretar, pero el profesor continuó hablándole a él: Luis, necesitas reconocer que eres pecador. Cristo vino a morir por ti en una cruz. Tú necesitas recibir a Cristo ahora. Dice, si tú te mueres ahora mismo, ¿para dónde tú vas? Luis se quedó pensando así y dijo: yo no voy al cielo, no estoy seguro si voy al cielo. Y dijo: y si no vas al cielo, dijo el profesor, ¿para dónde vas? Y Luis se quedó pensando así, pero con temor de responder. El profesor dijo: si no vas al cielo, Luis, tú vas al infierno. Y es ahí donde tú quieres ir. Tú quieres ir al infierno, Luis. Luis tenía 12 años cuando alguien le habló así: si tú no vas al cielo, tú vas al infierno. Solo hay 2 caminos: el camino que conduce a la vida eterna y el camino que conduce a la perdición. ¿Por cuál camino tú quieres ir, Luis? Y él dijo: no, yo quiero recibir a Cristo como Salvador. En ese día, Luis reconoció que era pecador, reconoció que Cristo había venido a morir por sus pecados en la cruz y él aceptó a Jesús como Salvador en aquel campamento. Él dijo: sí creo, sí creo. Ahí la lluvia comenzó más fuerte y tuvieron que ir corriendo para debajo de las carpas donde ellos dormían, y él fue a descansar. Grandes lágrimas comenzaron a correr por sus ojos cuando él comenzó a orar y le dijo: Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí en la cruz y yo quiero recibirte en mi corazón ahora. 12 de febrero de 1947, Luis Palau recibió a Cristo como Salvador. ¿Creen que su mamá se alegró cuando ella escuchó esa noticia? ¡Claro! Ella se alegró muchísimo y cantó de alegría porque ahora ella estaba segura que su hijo había recibido a Jesús como Salvador. Ahora ella estaba segura, estaba confiada de que su hijo era un hijo de Dios y que ese era el deseo de ella y de su esposo. Ellos oraron desde que Luis era pequeño para que por medio de Luis muchas personas pudieran recibir a Jesús como Salvador. Durante ese año, Luis comenzó a reunirse en un grupo de la iglesia y comenzó a llevar su Biblia, a orar con ellos, a compartir su experiencia, a compartir la palabra de Dios con el grupo de la iglesia. Y ustedes saben, ¿quién vino al grupo de la iglesia de Luis? Adivinen quién vino a compartir con ellos sus experiencias misioneras. Las 2 misioneras que su mamá tanto hablaba.
¡Qué bendición tan grande! ¡Qué bendición tan grande! El ver en persona aquellas dos misioneras que habían trabajado, sufrieron persecución y abusos en el desierto de Gobi al norte de China. Fue muy, muy impactante para él escuchar a aquellas dos misioneras. Y ellas dijeron así: Dios tiene un plan para la vida de ustedes. Habló para todos los jóvenes. Dios tiene un plan para la vida de ustedes. Y en ese momento, Luis quería comenzar a ser un embajador de Dios en la tierra. Ustedes saben lo que es un embajador. Un embajador es una persona que representa los intereses de su país en el extranjero. Por ejemplo, hoy yo vivo en Brasil y aquí en Brasil hay un embajador de Cuba. Si yo tengo que hacer cualquier trámite que represente mi país, yo tengo que ir a la embajada de Cuba, donde está el embajador, que es como si fuera un pedacito de Cuba dentro de Brasil, y él es quien explica para mí, quien hace todos los trámites para mí. Un embajador es el representante de un país en otro. Un embajador de Dios en la tierra es representar el reino de Dios en esta tierra. Y Luis Palau dijo así: ahora yo quiero ser un embajador del reino de Dios en la tierra. ¿Y será que Dios escucharía esa oración de Luis Palau? Él dijo: yo quiero sufrir por causa del evangelio. No es por casualidad que mi madre me contó desde pequeño la historia de esas dos misioneras que sufrieron fuertemente abusos y persecución en el desierto de Gobi al norte de China. No fue por casualidad que yo fui a ese campamento. Yo quiero ser un hombre que ame a Dios. Y sus padres oraron continuamente por eso cuando él era pequeño. Y el Luis Palau comenzó a mostrar ese deseo. Pero algunas veces Luis Palau hacía cosas erradas. Y estando en la escuela, un día aconteció algo bien feo. Uno de los profesores estaba en la clase, en el aula, y Luis Palau, en español, como él estaba en una escuela bilingüe, ¿recuerdan? Luis Palau en español dijo una mala palabra. Él dijo una mala palabra en español y fue una ofensa muy fea para el profesor. Y todos los niños hispanos de habla española consiguieron comprender, consiguieron entender lo que Luis Palau dijo. Solo que Luis Palau no imaginó que el profesor entendía algunas cosas en español. Y eso lo entendió. El profesor se puso bien bravo y le dijo: repite lo que dijiste. Y Luis Palau se quedó así: repite lo que dijiste. Y Luis Palau se quedó así: repite lo que dijiste. Y como Luis Palau no quiso repetir, le dijo: ve a donde está el profesor que está hoy representando la escuela y ve para el consejo disciplinario. ¿Saben quién era el profesor que estaba ese día en el consejo disciplinario? El señor Cohen, el mismo que había pagado el campamento para él y el mismo que le había guiado a recibir a Cristo como Salvador. ¿Saben qué le dijo el señor Cohen? En la próxima clase ustedes van a saber. No se pierdan la próxima clase. ¡Varones israelitas! ¡Escúchenme! Así estaba hablando bien fuerte con un grupo de personas en la ciudad de Jerusalén el apóstol Pedro. Estaba allí muchas personas escuchándolo porque había pasado algo asombroso. Justo en ese tiempo, el Espíritu Santo había venido a un grupo de personas, más de 100 personas, y entre ellos estaban los apóstoles, los discípulos, esas personas que habían caminado con Jesús. Y el apóstol Pedro estaba diciéndole a las personas: escúchenme, ustedes deben escuchar este mensaje que tengo para ustedes. Ustedes fueron quienes desecharon a Jesús, el Hijo de Dios. Él estuvo aquí con nosotros, aquí en la tierra, y vino e hizo milagros entre ustedes. Y ustedes fueron quienes le crucificaron porque le desecharon. No creyeron que Él era el Hijo de Dios. La Biblia dice que las personas estaban en ese lugar, todos escuchando lo que el apóstol Pedro tenía que decirles.
Mientras escuchaban la voz del apóstol Pedro, algunos de ellos, dice la Biblia, que mientras estaban allí escuchando lo que él tenía que decir acerca de Jesús, a lo mejor se acordaban, sí es cierto, yo estuve allí cuando Jesús hizo milagros. O otros de ellos a lo mejor comentaban con su familia, yo lo vi, él sanó a ese hombre que estaba cojo, o a lo mejor le dio la vista a uno de ellos, de los que estaban ciegos. Todas las personas que estaban en aquel lugar, dice la Biblia, que empezaron a escuchar atentamente lo que el apóstol Pedro tenía que decirles. Mientras él hablaba, muchas de las personas a lo mejor bajaban su rostro. La Biblia dice que pasó algo con sus corazones, y es que empezaron a sentir pena con ellos mismos y a sentirse tristes. ¿Sabes por qué estaban tristes? Porque estaban reconociendo en su corazón que era cierto lo que estaba diciendo Pedro. Era cierto que ellos habían desobedecido a Dios y habían desechado lo que Dios había hecho por ellos, enviando a Jesús a estar con ellos allí en su pueblo, en Jerusalén. Dice la Biblia que mientras ellos estaban allí, tristes, mientras agachaban la cabeza, a lo mejor con vergüenza porque no sabían qué decir, empezaron a decirle a Pedro, Pedro, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Crees que estas personas empezaron a sentirse tristes y a sentir pena en su corazón solo por lo que estaba diciendo el apóstol Pedro? O a lo mejor entre ellos estaban los demás apóstoles y empezaron a decirle algo para que ellos sintieran pena y se sintieran mal con lo que él estaba diciendo. No era el apóstol Pedro quien los estaba convenciendo ni les estaba haciendo entender lo que estaba pasando. Era el Espíritu Santo de Dios. Y sabes, la Biblia dice que el Espíritu Santo hace lo mismo hoy en día. Él es el que te convence de que esas cosas que haces, que a Dios no le agradan, son pecado. Yo quiero leerlo para ti. La Biblia dice que Él es quien nos convence de pecado. Dice así, el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Puedes ver? La Biblia dice que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos, Él, el Espíritu Santo, Él los va a convencer a ustedes de pecado. Él es el que viene a nuestra vida. Él es el que nos hace entender que las cosas que estamos haciendo no agradan a Dios. Hoy es posible que estés escuchando esto y estés allí en casa pensando, ¿es cierto? Yo hago cosas que a Dios no le agradan. ¿Está bien que yo haga eso? A lo mejor hasta ahora mismo te sientes triste por algo que acabaste de hacer y estás pensando ahí. ¿Crees que es por lo que yo te estoy diciendo en esta hora? ¡No! Es el Espíritu Santo que habla a tu corazón, así como hablaba a aquellas personas, y está hablando contigo ahí donde estás. Y Él es quien te dice, ¿sabes que lo que estás haciendo está mal? ¿Sabes que eso que dijiste estuvo mal y que a Dios no le agrada? Porque el Espíritu Santo es quien te puede convencer de tu pecado y te hace reconocer que estás haciendo algo que a Él no le gusta. Las personas mientras estaban allí y ellas también estaban convencidas de que lo que estaban haciendo no estaba bien. Dice la Biblia que escuchaban atentamente lo que Pedro tenía que decirles. Y por eso mientras estaban allí escuchando atentamente la palabra que Pedro tenía que hablarles, que era lo que Dios había puesto en su corazón y en su boca para decirle a ellos, estaban allí. Y recuerdas la pregunta que le hicieron, ¿y ahora entonces qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos, Pedro? Le dijeron. Pedro dio una respuesta muy especial a las personas allí. Pedro les dijo, ¿saben qué? Arrepiéntanse de sus pecados. Las personas a lo mejor dijeron, es cierto, nosotros hemos hecho cosas que a Dios no le agradan, hemos desobedecido porque no creímos en Jesús. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Ellos ahora, después de haber sido convencidos por el Espíritu Santo de su pecado, tenían la respuesta, exactamente lo que necesitaban hacer, arrepentirse de su pecado. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. Si aún no has confiado en Jesús como tu Salvador, has escuchado a lo mejor quién es Él, lo que Él hizo por ti, cómo murió y resucitó.
pero es probable que tú no te hayas arrepentido de tu pecado. Y hayas escuchado varias veces a lo mejor videos como este y te des cuenta que has hecho cosas que a Dios no le agradan, pero te has arrepentido de tu pecado. ¿Sabes que arrepentirse es estar consciente de que lo que hiciste estuvo mal y querer apartarte de eso? Decir no a eso que estuviste haciendo mal. Hoy tú puedes arrepentirte de tu pecado y tú puedes decir, ¿sabes qué? Ya no quiero hacerlo más. Ya hemos aprendido quién te puede ayudar a decir no a eso que estás haciendo que a Dios no le gusta. Las personas en ese lugar hicieron exactamente lo que Pedro les dijo. Él les dijo, arrepiéntanse de su pecado. Y en ese momento, dice la Biblia, que muchísimas personas recibieron a Jesús en su corazón. Decidieron confiar en Jesús como su Salvador y decir, yo ya no quiero pecar. Hoy yo creo en lo que Jesús hizo por mí y yo reconozco que yo desobedecí y que rechacé a Jesús. Y ya no quiero hacerlo. Y ese día dice la Biblia que miles de personas confiaron en Jesús para ser salvos. Dice la Biblia que más de 3,000 personas en esa hora confiaron en Jesús. Y ahora ellos habían hecho justamente lo que Pedro les había dicho. No nos había convencido Pedro. El Espíritu Santo había hablado a sus corazones para que ellos pudieran confiar en Jesús. Es el único que puede hacerlo. El Espíritu Santo es el que te ayuda a apartarte del pecado y que puedas confiar en Jesús como tu Salvador. Quiero contarte una pequeña historia de un niño que se llamaba Jorge. A lo mejor escuchando la historia podemos entender un poco mejor qué hace también el Espíritu Santo contigo y conmigo. Mira, Jorge estaba de vacaciones con sus papás en el rancho. Y mientras estaban allí en la casa donde estaban hospedados, los papás de Jorge le habían dicho, Jorge, no te vayas lejos, quédate cerca de la casa porque tú no conoces este lugar. Pero Jorge, como niño que le gustaba jugar, dijo, sí, está bien. Pero hizo todo lo contrario, desobedeció y se fue alejando de la casa donde estaban hospedados y se fue alejando y se fue alejando. Y mientras estaba allí, salió hasta un campo verde que tenía muchos árboles y un poco retirado del lugar donde él estaba. Estando en ese lugar, se emocionó con los árboles y los pájaros y viendo bichos raros. Imagínate tú en un campo nuevo, conociendo cosas que nunca has visto. Y ahí estaba emocionado viendo todas esas cosas. Y mientras él veía todo eso, se dio cuenta que se estaba oscureciendo. Y ahora oscuro dijo, ¡ah! Ahora sí, ya se me hizo oscuro. ¿Cómo le voy a hacer? Yo necesito regresarme para la casa. Cuando iba de regreso, pensando que iba por el camino correcto, se dio cuenta de que estaba dando vueltas y que ahora estaba perdido. Y en eso empezó a correr y cuando corrió se tropezó con una raíz y se pegó en el tobillo. Empezó a quejarse. ¡Ay! Ahora, ¿cómo? Cuando se quiso parar, le dolió aún más y se dio cuenta que el tobillo estaba inflamado y empezó a hincharse. Dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Dice, pues tengo que regresar a la casa, pero no sé cómo. A lo mejor Jorge se empezó a asustar y no sabía para dónde se iba a ir. Mientras iba ahí en el bosque, caminando así, cojeando, en una que estaba así tocándose su tobillo, vio que alguien se acercaba. Era un hombre con un uniforme. Cuando lo vio, dijo, ¡ay, qué suerte! El guardabosques. El guardabosques llegó hasta donde él estaba y mientras él estaba allí, este guardabosques le dijo, ¡ay, mira, te he estado buscando! ¿Dónde habías estado? Hace rato que estoy detrás de ti intentando encontrarte. Dice la historia que este guardabosques empezó a hablar con Jorge y le dijo, te estabas yendo por el lugar equivocado. Si seguías caminando por donde ibas a llegar hasta un precipicio. Imagínate qué te hubiera pasado si hubieras llegado ahí. Te hubieras hecho más daño. Ay, gracias porque usted me encontró. Mira, este hombre, el guardabosques, sacó un librito. Y cuando sacó el librito, lo abrió ahí hasta donde estaba Jorge y le enseñó a Jorge justamente el camino por donde él debía irse. Mira, juntos vamos a seguir este mapita que tiene aquí mi libro y vamos a ir para el camino correcto.
Esa noche ya Jorge pudo llegar a casa, durmió en su cama muy tranquilito, con su tobillo ya arreglado, y cuando estaba en la cama, se puso a mirar hacia arriba y pensó, wow, qué bueno que me encontré al guardabosques, qué bueno que él me encontró y pude llegar sano a mi casa. ¿A quién crees que puede representar Jorge? Ese niño que desobedeció y se perdió ahí por el monte. Sí, exactamente, a ti y a veces a mí también. Él desobedeció y decidió tomar su propio camino. Pero alguien encontró a Jorge en el bosque. ¿Quién era? El guardabosques, exactamente. Y ese guardabosques, ¿a quién pudiera representar? ¿Al Espíritu Santo? ¡Exacto! El Espíritu Santo, Él representa a ese guardabosques. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo? Cuando tú y yo decidimos desobedecer y hacer lo que queremos, entonces viene el Espíritu Santo y nos muestra el camino que debemos seguir. Pero el guardabosques sacó algo. ¿Qué era? ¡Un librito! Exactamente. Ese librito, ¿sabes qué es? Ese librito le daba las indicaciones para ir por el camino correcto. Ese librito representa la Biblia. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para que tú puedas saber cuál es el camino correcto. La palabra de Dios te dice qué es lo que debes hacer para apartarte del pecado. La palabra de Dios te dice el camino que debes seguir para volver al lugar correcto. Y el Espíritu Santo usa su palabra para hacer eso contigo. Hoy, el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos enseña que Él es quien te guía y te da la oportunidad entonces de poder conocer el camino correcto. El Espíritu Santo hace muchas cosas más también contigo y conmigo. ¿Sabes qué más hace el Espíritu Santo? Él nos ayuda a saber que solo Él puede darte vida eterna. Esa vida que no es una vida aquí en la tierra. Sí, empieza aquí, pero no termina aquí. Termina con Dios allá en el cielo. El único que puede darte vida eterna es el Espíritu Santo. Cuando conoces a Jesús como Salvador, cuando decides confiar en Él, el Espíritu Santo que vive en ti, Él es el que te da vida eterna. Es la vida de Jesús en ti. Y cuando eso pasa, entonces tú pasas a ser parte de la familia de Dios. Y la Biblia dice que entonces no solamente eres hijo de tu papá y de tu mamá, sino que también eres parte de la familia de Dios. Pasas a ser parte de una familia muy grande que hay en el mundo entero, de aquellos que hemos confiado y creído en Jesús. El Espíritu Santo que te da vida eterna, te da la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. ¿Sabes qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también te ayuda a parecerte mucho más a tu Padre Celestial. A veces es probable que alguien te diga, ese niño está igualito a su papá. Ese niño hasta habla como su papá. Sí, nos parecemos a nuestros papás, a lo mejor en la forma física o en la forma en la que hablamos. ¿Sabes que el Espíritu Santo también nos ayuda a parecernos a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo lo hace? Lo hace que cuando antes a lo mejor a ti te gustaba desobedecer o echar maldiciones o decir mentiras y no pasaba nada. Pero ahora que Jesús vive en tu corazón, cuando lo haces, el Espíritu Santo que está en ti te dice, ¿sabes qué? Eso no está bien. Y la Biblia nos dice que hay algo que puedes hacer cuando esto sucede. Y es muy sencillo. Fíjate, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si tú confiesas y dices lo que acabas de hacer, estando seguro y reconociendo que lo hiciste mal, no dejas de ser hijo de Dios, sigues siendo parte de la familia de Dios porque ya un día confiaste en Él. Pero dice la Biblia que los que somos hijos de Dios necesitamos confesar nuestro pecado, decirle a Él, y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y cuando hagas eso, cuando algo que tú sabes que no es correcto, lo hagas y confieses tu pecado a Dios, Él te va a perdonar. Y eso cada día, Él te va a ayudar, el Espíritu Santo, a parecerte mucho más a tu Padre Celestial.
Qué bueno saber que el Espíritu Santo nos convence de pecado y a la vez nos ayuda a confiar en el Señor Jesús para que podamos tener vida eterna. Eso es muy, muy, muy genial. También es muy genial que tú hayas invitado a tus amigos a ver este video. Y recuerda compartir este video con otros amigos para que ellos también puedan ver este video y puedan aprender contigo acerca del Espíritu Santo y de lo que Él puede hacer. Y si tú eres nuevo, recuerda compartir este video, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos emocionantes programas que estamos teniendo durante esta semana. Te espero mañana.